Quiero comenzar por agradecerle a los que han convocado esta reunión, a la Fundación Cuba Siglo XXI, Diario de Cuba, la Universidad Rey Juan Carlos y la generosidad del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid que nos ha cedido este espacio, la generosidad del diputado Teófilo, que me consta que tiene una agenda muy complicada siempre, lo vi en su oficina contestando teléfonos y que sin embargo ha encontrado tiempo para venir aquí a compartir con nosotros, del distinguido diplomático de Túnez, que hoy representa una naciente democracia en el mundo árabe. Yo quisiera comenzar por decir lo siguiente: en el caso de Cuba no estamos analizando, o sea, vemos este tema no a la luz post-conflicto, no a la luz de algo que se ha resuelto, sino lo estamos viendo a la luz de, bueno, cómo se abordan estos temas. El de los derechos humanos se está abordando, o sea, es una lucha que hay por el restablecimiento y la protección de los derechos humanos. La pregunta sugerente que hace este seminario, esta convocatoria, es si ese tema, o sea, el de luchar hoy en el presente por los derechos humanos, resulta excluyente o resulta, vamos a decir así, compatible con el comenzar a hablar antes de resolver el problema del conflicto, como decía Teófilo, yo estoy de acuerdo con él, del tema de la llamada reconciliación. Pero antes de llegar ahí, mi respuesta es positiva. Mi respuesta es que no solamente es compatible, sino incluso complementaria. Pero quiero explicar por qué. Y quiero explicar sobre todo, primero, qué significado exacto yo le quiero atribuir a esas palabras. Porque la conflictología, por llamarlo de alguna manera, es una rama bastante joven del saber. Tiene apenas unos 30 años, una cosa así. Se ha desarrollado sobre todo después de la caída del muro de Berlín y después que desapareció el bloque del Este, y el mundo descubrió que después de la Guerra Fría había muchos conflictos que podían ser tremendamente brutales, como los que estamos presenciando hoy, y que requería un enfoque y una manera de abordarlos y resolverlos. Lo que ha sucedido es que han proliferado los estudios de conflictología, de conflictólogos, de gente que se va especializando en estos temas, de autores, que estudian una cantidad de casos por una parte, de transición a la democracia, como los que hemos estado viendo, por otra parte, el manejo que se ha hecho de conflictos internos como el serbo-croata. Esos autores han generado una literatura, esa literatura está dividida en distintas escuelas de pensamiento. Hay gente, por ejemplo, que la reconciliación la aborda desde el punto de vista teológico, amados los unos a los otros, nosotros no podemos odiar, tenemos que perdonar. La contrapartida de eso es otros que piensan como, no sé si habrán visto esa película de Denzel Washington, en que él actúa un personaje que es como un guardaespaldas, una niña en México, que la secuestran, y entonces trata de liberar a la niña, y entre las cosas que hace es meterle un bazucazo a un funcionario corrupto mexicano que estaba en componenda con los carteles. Y cuando está preparando, se mete en un apartamento privado, unos viejitos, y cuando está preparando su bazooka para tirar por una ventana, los viejitos le dicen: hay que comprender que hay que reconciliarse, hay que perdonar, Dios lo que nos manda es que perdonemos. Y dice: no, si yo lo que estoy aquí por arreglarle la reunión a él con Dios, para que Dios lo pueda perdonar. O sea, este es un debate en que cada cual tiene su aproximación específica. Dice, como Dios perdona, pues yo le estoy tratando de arreglar la entrevista. En el caso de Cuba, yo creo que es importante entender lo siguiente. Yo no sé, alguien, porque no pude ver quién era el que hacía la pregunta, que es una pregunta recurrente que nos hacen a todos los que nos dedicamos a esto. Y es: usted hubiera podido negociar con Hitler, usted hubiera podido dialogar con Hitler, usted hubiera podido dialogar con Pol Pot. Lo cierto es lo siguiente: no se trata en el campo, cuando uno lleva la cuestión esta del diálogo, las ofertas de paz, las ofertas de reconciliación o de convivencia, que a eso me referiré, no se trata de que uno crea
que la persona que centraliza todo el poder, sobre todo hay lugares en que está un poco difundido, pero hay lugares como Cuba, como aquí en la época de Franco, en que el poder estaba muy centralizado, va a estar dispuesta a entrar en ese proceso. De lo que se trata es que en determinadas circunstancias el entorno de esos personajes comienza a ver que hay crisis que comienzan a lucir insuperables y que quieren escuchar esos llamados, y por lo tanto este tipo de oferta de que estas cosas se pueden resolver de una manera razonable y no esperar como esperó el Gaddafi. Al Gaddafi le hicieron varias ofertas para sacarlo de ahí y él dijo que no, que a las ratas había que aplastarlas y no sé cuánto. Bueno, cada cual tiene también el fin que... No estoy hablando de que yo condone la manera final en que se produjo eso, pero bueno, cada cual tiene el fin que se ha buscado. O sea, el fin violento, quiero decir. O sea, pudo haber terminado ahorcado después de haber sido condenado por un tribunal, hubiera sido lo preferible, pero también pudo terminar de otra manera. Pero él fue dejando pasar todas las oportunidades. Es lo mismo que estamos viendo en Siria. Con esto vuelvo al caso cubano. O sea, nosotros hoy en día nos hemos retrasado en la cuestión de volver a proteger los derechos humanos, reimplantar un Estado de Derecho, pero eso nos da el beneficio de que podemos mirar toda una serie de experiencias, en lo que tuvieron de virtudes y en lo que tuvieron de debilidades y cómo se les puede haber complicado posteriormente el tema. No hay ninguna receta única. Igual que no hay una talla única para ciertas cosas, no hay una receta única de cómo puede hacerse un proceso de esta naturaleza. Lo cierto es que las únicas cosas que sí son, vamos a decir así, enseñanzas universales, son que el proceso que los estados pueden decretar la convivencia. O sea, usted implanta después que ha habido un cambio, y el cambio es la forma del cambio, sea violenta o pactada, como en el caso español, determina mucho de la generosidad con que se manejan las cosas después. Primer punto. Segundo punto, el Estado de Derecho que se implanta tiene que restaurar los derechos humanos, tiene que resolver el problema de la justicia y tiene que atender el clamor de las víctimas. O sea, no es posible barrer bajo la alfombra todo lo que ha sucedido, hay que abordarlo de una manera más generosa, de una manera más constructiva, pero ignorar el pasado es la mejor manera de perpetuarlo, porque eso vuelve de nuevo a resurgir en el futuro. Y hay que distinguir, y aquí comienzo a hacer algunas precisiones en cuanto, no estoy diciendo de que estas precisiones que yo hago tengan que ser aceptadas, porque los conflictólogos no tenemos el beneficio de una real academia de conflictología que defina exactamente cada término, y se han venido usando de una manera muy libre en la prensa, por los políticos, y por lo tanto hay cierta confusión que a veces crea resistencias a algunas palabras. A veces se habla de reconciliación y la gente se pone en guardia porque piensa de que es un proceso en el cual el Estado le va a imponer a las víctimas el que perdonen a sus victimarios. Yo digo que los Estados tienen, la esfera pública y los Estados tienen la obligación de establecer las normas de convivencia con el Estado de Derecho. ¿Cuál va a ser la nueva convivencia? ¿Cómo una nación fragmentada que se estuvo poniendo a veces en forma muy violenta entre sí va a volver a resolver el problema del tejido social, va a volver a sanar las heridas? Y eso lo determina la ley y lo determinan instituciones públicas de derecho en las que la gente pueda confiar. Que no tengan que tomarse la justicia por su mano porque saben que pueden llevarla a un Estado de Derecho y el Estado de Derecho lo va a atender y lo va a juzgar. Por lo tanto, convivencia no es reconciliación, pero sí es el preludio y la base fundamental que requiere cualquier reconciliación. Ahora, una reconciliación en el sentido más profundo es cuando se comparte, se llega a compartir
un conjunto de consensos en cuanto a cómo ocurrieron ciertos hechos básicos. Me estoy refiriendo estrictamente a la hechología, quién mató a quién, en qué lugar, a qué hora, quién dio la orden, cómo fue la historia. Y una contextualización de esos hechos, cuáles eran las circunstancias nacionales, cuál era la psicología social de los distintos grupos, por qué reaccionaban de esa manera, por qué los republicanos en España hicieron lo que hicieron, por qué los otros hicieron lo que hicieron, y se puedan entonces derivar lecciones compartidas. Nunca más debemos permitir que nos matemos los unos a los otros por estas cosas. Esto se puede resolver de otra manera. Ese es el verdadero proceso de reconciliación. Llegar a compartir ciertas lecciones en un momento determinado, después de haber pasado por procesos de... Si en eso, y esos son procesos que sobre todo pueden ser facilitados u obstruidos por los estados, pero no pueden ser impuestos por los estados. Eso es un proceso que depende sobre todo de iniciativas de la sociedad civil. En medio de eso puede haber procesos que culminen en una reconciliación personal. Los cubanos hemos visto muchos procesos de reconciliación familiar. Personas que en su familia se rompieron con el hecho revolucionario, se dejaron de hablar, tomaron bandos diferentes y después han ido de nuevo encontrando un camino para hablarse los unos a los otros. Pero bueno, el primer punto que quería hacer es convivencia y reconciliación no son exactamente lo mismo. La convivencia es decretable, la reconciliación no es decretable. La amnistía tampoco es igual a perdón. La amnistía es cuando un Estado decreta la suspensión de una sentencia que se ha hecho por un tribunal, por una corte. Eso no supone de que esa persona era inocente. Para poder establecer que esa persona es además o fue inocente todo el tiempo, se requieren de procedimientos legales adicionales. Por lo tanto, un Estado, una sociedad puede llegar a considerar que la amnistía es una razón de Estado, obra en beneficio de la sociedad en un momento determinado, y eso no supone que esas personas han sido exoneradas de las culpas de las que le fueron achacadas. De hecho, una cosa curiosa es que en estos procesos en distintos países, muchas víctimas consideran que para ellos era más importante el proceso en el cual, de una forma bien ante un tribunal o bien pública, en la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, los victimarios reconocieran sus culpas, los reconocieran como víctimas, se hiciera público todo el dolor por el que tuvieron que pasar y que la sociedad tomara medidas para, en la medida de lo posible, porque los muertos no son compensables, pero en la medida de lo posible, como se refería a Teófilo, para compensar a esas víctimas. Le resultaba, no todos, pero a algunas de esas personas les resultaba menos importante la sanción sobre los victimarios. Lo que importaba era que se reconociera que eran culpables. O lo reconocían ellos o lo reconocía un tribunal y después si querían lo amnistiaban, pero que se reconociera que habían sido culpables. Eso es un dato curioso. Otra cuestión que es importante es que el perdón no pertenece a la esfera pública. La esfera pública puede rehabilitar a una persona que fue mal juzgada, que resultó ser inocente. En un caso criminal, por ejemplo, si el ADN después, al cabo de los años, demuestra que esa persona no era realmente el culpable del delito por el que se le acusó. El perdón es potestad exclusiva de las víctimas. Las víctimas son las únicas que pueden decidir si perdonan o no perdonan. Haya o no haya amnistía. Las víctimas pueden comprender o no que una amnistía es necesaria por razones del país, etc. Pero pueden llevar por dentro su dolor y pueden decidir perdonar o no perdonar. Lo que sí tienen es que integrarse a la convivencia. Lo que sí no pueden hacer, hayan o no perdonado, es tomarse la justicia por su mano. Porque de lo contrario se crearía el caos en la nueva sociedad que nace. Y en ese sentido, justicia tampoco es venganza. Justicia es eso, justicia es reconocer culpabilidades, reconocer víctimas, buscar compensaciones. En ocasiones esa compensación pasa por una corte criminal y una sanción criminal. En ocasiones se trata de justicia restaurativa,
compensando a las víctimas, y hay otro tipo de manejo del problema de la justicia. Y esos tribunales, por cierto, pueden ser nacionales, según la experiencia, nacionales, internacionales, como la Corte de la Haya, o mixtos. Hay ocasiones en que se ha considerado la conveniencia de que estas personas no sean juzgadas internacionalmente, porque sería como un rechazo a la soberanía, pero que también, dadas las emociones, etcétera, bueno, pues tampoco sean totalmente nacionales los tribunales, sino que sean mixtos. Otras confusiones, cuando digo confusiones, repito, no estoy diciendo de que nadie está haciendo mal uso de los términos, simplemente que no hay una real academia de la conflictología para ayudarnos a nosotros, los que escribimos estas cosas, a ponernos de acuerdo en usar los términos de una sola forma. Pero buenos oficios no equivale a mediación. Lo que hizo la Iglesia Católica en el 2010 fue buenos oficios, no fue una mediación. Una mediación es cuando uno se sienta con ambas partes y recibe la anuencia de ambas partes y busca soluciones de forma definitiva a un asunto, tratando de presentarle fórmulas a las partes que en un momento determinado puedan resultar acertar y resultar aceptables. Buenos oficios es cuando una de las partes u otra lo llama a uno y le dice: tengo un problema aquí, yo quisiera tu buenos oficios para salir de este problema porque no puedo tratar con esta otra parte que hay aquí, o no quiero tratar con esta otra parte que hay aquí. Los buenos oficios son buenos, por eso se le llama buenos oficios. No es que sea un mal ejercicio, no se trata de condenar a nadie. Pero cuando uno empieza a hacer barbarismos con las palabras y a decir que se me dio, entonces empezamos a crear un conjunto de expectativas que no se corresponden con la realidad, y entonces es ahí donde comienzan los problemas. Lo mismo sucede con términos como conversación, diálogo y negociación, que muy alegremente la prensa sobre todo lo utiliza de forma indistinta. Se conversa con esta, se dialoga con esta, se negocia con esta. Bueno, son ejercicios diferentes. Conversar es cuando uno establece un contacto en un conflicto con la otra parte para ver un asunto puntual. Ustedes van o no van a dejar digamos, en Siria, supongamos. Ustedes van a hacer un alto al fuego en el caso de Holmes, sí o no. Necesitamos que haya un alto al fuego. Eso todavía no es un diálogo ni es una negociación. Es resolver un punto, es hablar de algo para ver si después se puede pasar a una segunda fase. Un diálogo es cuando ya hay la intención, o puede haber la intención, o se vislumbra la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, a una negociación. Y entonces las partes comienzan a hablar de por qué ellos tienen las posturas que tienen, los otros le explican las suyas, cada cual va, si hay un mediador, el mediador ayuda a ir despajando toda la retórica para dejar realmente cuáles son las necesidades básicas de cada lado, porque hay mucha retórica siempre en todo esto. Yo no puedo permitir que la soberanía, bueno, ok, quítame todo eso y ahora dime exactamente qué es lo que tú necesitas para resolver este problema. O sea, es un arte y una ciencia. Y por último está la negociación, cuando ya usted ha logrado determinar de que el contendiente A tiene 3 necesidades básicas, que no le corten la cabeza, que tenga vida después del cambio y lo que sea. El contendiente B quiere que lo reconozcan como ser humano, que lo integren a la sociedad, que reconozcan lo que pasó, y usted dice, bueno, vamos a ver ahora cómo podemos llegar a un consenso, como alguien decía, con todo esto y lo integramos. Una cosa también que es muy común, por razones perfectamente comprensibles, es que haya personas que equiparen diálogo, conversación o negociación con traición y capitulación. Sobre todo cuando se cree que este es un ejercicio dirigido exclusivamente al máximo líder responsable de todo lo que está pasando. Y este es un ejercicio que se dirige a la otra parte de una manera abierta, precisamente porque uno supone que ningún grupo social es monolítico, por mucho que intente parecerlo, y que por lo tanto un mensaje racional puede ser captado por elementos de la otra parte
y eso comienza a cambiar las cosas. Es lo que vemos, por ejemplo, en lo que nos explicaba nuestro colega de Túnez, la actitud del ejército, cómo en un momento determinado se mueve. Si al ejército le hubieran dicho que le iban a cortar la cabeza y iban a acabar con ellos, es probable que hubieran tenido otra actitud. Es el error que los norteamericanos en la comisión que se hizo del Congreso creen haber hecho cuando dicen fuimos demasiado radicales en liquidar totalmente a las Fuerzas Armadas y no solamente a ciertas personas y haber sacado a todo el mundo. Y por eso ¿por qué? Porque se creó un vacío y en ese vacío entraron los grupos armados de Al-Qaeda y lo demás. O sea, hay millones de situaciones en las cuales estas cuestiones se dan. Ahora, para concluir, en el caso de Cuba, si a mí se me pregunta qué cosas yo creo que son importantes. Bueno, la primera, la inmediata, es comenzar a neutralizar y desmontar las campañas de odio y de asalto a la reputación que como una forma de terrorismo estatal usa el gobierno cubano contra opositores, disidentes e incluso contra gobiernos extranjeros o contra el propio pasado. El truco de todo gobierno que quiere permanecer eternamente en el poder es apropiarse del pasado mediante una revisión de la historia que deslegitima todo lo que ocurrió antes como terrible y malo, como que nunca hubo nada bueno en ese pasado, y que deslegitima el futuro porque dicen, todos esos opositores le piden la cabeza, todos esos opositores no tienen proyecto, todos esos opositores van a traer un caos peor que el que ustedes están sufriendo. Si ustedes hoy están pagando un costo porque somos malos administradores y no sabemos administrar la economía o por lo que sea, prepárense para lo que les viene si ustedes deciden cambiar de bando. De ahí que desmontar esas campañas, enseñar al público cómo se manejan y manipulan esas campañas contra personas, contra grupos de oposición, contra disidentes, muchas veces disidentes del lado izquierdo o del lado derecho, no importa, porque para ellos lo fundamental es la sumisión total al poder e incondicional. Es un asunto importante. Es por eso que en medio de eso hemos traído, para distribuirlo después, este libro a colación, que trata sobre el tema, El otro paredón, donde se habla de cómo se atacó al mercado, cómo se atacó a los empresarios, una buena lección para los venezolanos, cómo se atacó a las clases políticas anteriores, cómo se atacó después a pensadores liberales como Carlos Alberto Montaner o a pensadores socialistas y marxistas como los que había en el Centro de Estudios de América, ¿no? Todo eso está recogido y cómo funciona ese aparato, que es una mezcla de operaciones encubiertas de inteligencia con operaciones académicas, culturales y de educación. La otra cuestión que yo digo es que es importante el elaborar salidas, propuestas de salidas no violentas para una convivencia incluyente futura, tal y como ha planteado Teófilo en sus entrevistas y en su... ¿Por qué? No porque van a ser aceptadas. Yo apostaría, o sea, mi capital, que no es mucho, pero bueno, lo apostaría, a que algunas figuras principales no van a aceptar eso. Pero sí porque ese mensaje llega a grupos que eventualmente pueden jugar un papel determinado. Y mientras más aislado y desnudo esté el poder intolerante, mejor es a los efectos del cambio. La otra cuestión es porque también se ha estudiado, los que han estudiado las rebeliones específicamente, no los conflictos, las rebeliones, han llegado a la conclusión de que para que la gente se rebele no basta con que esté maltratada. Hace falta que tenga conciencia de que está siendo maltratada, que a veces no la tiene, que sepa de que hay otra manera de vivir, ¿no? Y hace falta que sepa que tiene salidas menos costosas para llegar a ese otro punto donde va a ser mejor tratado que pagar cotidianamente el precio de seguir en la situación que tiene. Y de ahí que la imaginación, la elaboración de proyectos que sean viables, creíbles para una Cuba futura que pueda ser mejor es tan importante, porque aísla a los intransigentes y incita a que las personas dejen su papel pasivo
de sentarse a ver lo que hacen los disidentes, sentarse a ver lo que hacen los grupos de derechos humanos y comiencen a tomar parte como actores en la historia. Y lo último que quiero señalar, que tuvo que ver con una presentación que hicimos en Casa de América el otro día, es que al igual que otros pueblos, al igual que República Dominicana, al igual que México, nosotros ya hemos dejado de ser una nación isleña para ser una nación transnacional. Nosotros tenemos casi el 15% de la población en el exterior, entre los que alguna vez salieron por cualquier motivo y los descendientes. Aquí se ha hablado varias veces de los desterrados, refiriéndose al grupo de los 75. En rigor hay cientos de miles de desterrados a los cuales se les ha puesto un cuño en el pasaporte que dice salida definitiva del país y que, como en la mejor época colonial, solamente pueden entrar al país en que nacieron si tienen un salvoconducto, que hoy en día se llama visa de entrada o habilitación de pasaporte. Y si usted no recibe eso, pues no puede entrar al país que lo vio nacer, y no importa que tenga un hermano que se le esté muriendo, que tenga una mamá que se le esté muriendo, no le van a dar la entrada. Entonces, tener en cuenta de que la soberanía nacional, esa a la que se refirió Teófilo, reside en la nación, pero que la nación es una que hoy es transnacional y que por lo tanto reside en los que estamos fuera y en los que están adentro. Todos somos parte de una voluntad nacional que tiene que expresarse de alguna manera, es también importante. No se puede pensar un futuro en el que una parte es tomada en cuenta y la otra no, porque además para resolver los problemas de Cuba se van a necesitar mucho de las dos partes. Gracias.